Queridos estudiantes, permítanme que primero me refiera a ustedes y por supuesto, al renglón seguido voy a saludar a Soledad Álvarez, subsecretaria general del CENESID, don Hernando López, representante de Coalición STEM, Fernanda Yepes, subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva del Ministerio de Educación, Margot Astudillo, delegado de subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, y demás personas y amigos aquí presentes. El Ministerio de Educación, junto con esta muy importante iniciativa que esta coalición STEM presenta para que ustedes se motiven, es la principal palabra que se ha escuchado el día de hoy, para incorporar en sus aprendizajes con recursos dinámicos, con el gusto, con el juego, con diversos instrumentos, la cercanía a la ciencia, a no temerle a la matemática y obviamente aprovechar de todo lo que sus profesores talentosamente puedan entregarles para desarrollar su pensamiento. Sin lugar a dudas, el tema de la ciencia, de la tecnología en un país como el nuestro, que tradicionalmente ha sido colocado como otros en la periferia del aporte de la ciencia mundial, se convierte en un reto fundamental el que todos nosotros y particularmente ustedes se motiven y se acerquen, porque acercarse a la ciencia, pero sobre todo a la ciencia que contribuya a superar nuestras condiciones específicas de retraso. Entonces, el tema de tener ciencia y tecnología, al menos para el Ecuador, tiene que ser efectivamente también contextualizada, pero obviamente conectada con un diálogo permanente con el mundo, con la producción general que se está realizando diaria y permanentemente en todos los rincones del planeta. Pero es necesario que construyamos nuestra propia ciencia, que construyamos nuestra propia tecnología, no con un sentido chauvinista, sino con un sentido de poder observarnos, de poder apreciarnos. Y como bien señalaba mi colega anteriormente, construir pensamiento propio. Pero construir pensamiento propio significa efectivamente adentrarnos en nuestra realidad, no solo en la social, sino también en lo que señalaba anteriormente, ver particularmente nuestras propias necesidades. Y ahí requerimos del talento de ustedes, y ahí requerimos del talento de nuestros futuros científicos para que contribuyan con esa ciencia a solucionar los problemas del país. Por eso es que el Ministerio de Educación, a través de su bachillerato técnico, quiere adentrarse e impulsar este tipo de experiencias. Y es que, lamentablemente, por diversos problemas de los aprendizajes en el país, no hemos logrado, primero, entender la importancia de la ciencia, no entender ni incorporar la importancia de la tecnología, y por último, entender, y a veces medianamente, o despreciar en muchos casos, lo que significa la educación técnica. La educación técnica siempre fue considerada como una formación de segundo o tercer nivel, grado, despreciada lamentablemente por los propios sistemas educativos y por la sociedad en general. Fue concebida como la educación para los pobres, o para que sean obreros o tecnólogos, entre comillas, para que solucionen cuestiones específicas.
Y da la casualidad de que bajo ese lamentable concepto nos aislaron para poder precisamente poder construir con nuestras propias manos y talentos, y a partir efectivamente de nuestras propias y maravillosas condiciones de creación, las soluciones respectivas para lo que necesitamos. La educación técnica es absolutamente indispensable para un país, como también es indispensable tener filósofos en el país, que no los tenemos. Como también es importante tener buenos ingenieros y médicos en el país, pero al mismo tiempo sociólogos y antropólogos. Pero obviamente el reto que tenemos en el Ecuador, sea en un campo o en el otro, es que nuestra educación sea buena, es que nuestra educación ayude a una formación integral, pero que efectivamente les permita a ustedes formarse para la vida y que tengan los suficientes recursos para batirse con esa vida tan compleja y tan difícil en las actuales circunstancias que vive el planeta y nuestro país y América Latina. Tener las competencias suficientes, el talento suficiente para poder desarrollarse. Por eso consideramos que hay que fomentar en todas las áreas la buena educación. Nosotros le hemos denominado la nueva escuela. Una escuela que entienda la transdisciplinaridad, es decir, el diálogo de saberes entre las diferentes ciencias, entre las ciencias sociales y las ciencias duras, entre la ciencia y la tecnología, pero evidentemente hay que comenzar a romper mitos. Y uno de los mitos fundamentales que hay que romper es el que debemos hacer y transmitir, señalando que la educación en ciencia y en tecnología es uno de los retos fundamentales del país si quiere salir adelante, si quiere romper el círculo de la pobreza, si quiere construir su propio talento nacional, sus propias soluciones en todos los ámbitos. Si no hacemos eso va a ser extremadamente difícil. Entonces mi llamado a alentar también y participar de esta tan importante iniciativa desde el Ministerio de Educación. Es necesario, y veo aquí una cantidad de socios que están alentando esta importante iniciativa, y uno de esos socios y amigos desde el Ministerio de Educación. Y es que si no nos unimos todos, si no se unen diversas experiencias, va a ser muy complicado que cambiemos la educación, nuestra educación, que no es una buena educación, lamentablemente todavía, pero apuntamos a que sea una mejor educación. Sin lugar a dudas, no puedo generalizar y decir toda la educación en el país es mala, no es así, hay muy buenas experiencias, pero lamentablemente el grueso y los resultados que nos arrojan muchas evidencias es que no está a nivel general bien la educación en el Ecuador. Pero hay experiencias importantes, seguramente muchas de ellas son las que se realizan en sus propios colegios. Y mi llamado final es a los profesores y profesoras que están aquí. Sin un buen profesor, sin una buena profesora, esto no se da. Y debemos apuntar, y la decisión, al menos de esta administración, el Ministerio de Educación, es crear las condiciones suficientes para que los docentes, en una perspectiva de atención, formación y mirada integral también, puedan con dinamismo contribuir para que su formación, estudiantes, chicos y chicas, efectivamente sea la mejor. Así que lo que hoy se contribuya en este debate, en estas exposiciones, alienten la cercanía hacia la ciencia, hacia la tecnología, pero reitero, hacia una ciencia y tecnología que nos ayude a resolver nuestros problemas y a salir adelante. Muchísimas gracias.
el gobierno de todos.